Victoria del Real Madrid 83-68, partido bastante plácido para el Real Madrid, realmente con muy poca historia. Creo que hemos sido mejores de los 40 minutos en 36 tal vez, 37-36 minutos ante un Panathinaikos que hoy realmente ha comparecido pues en modo de conato intento de meterse en el partido en esos 3-4 minutos finales del tercer cuarto. Todo lo demás, sensación de dominio, ritmo, capacidad para poder correr, anotar en la zona, les hemos hecho muchísimo daño. Y en cuanto pues éramos capaces de poder hilar un par de pases y situaciones, claramente teníamos las cosas más claras. Ellos bastante anárquicos, poco fluidos. La verdad es que cabe decir que ha habido momentos de partido tostón, bastante frío. Se nota que también tenemos partido frente al Mónaco. En el momento que ya veíamos que esto estaba ganado, bajábamos revoluciones. Luego, pues las rotaciones en un momento dado no hacían que mantuviéramos la mejor energía, pero con todo y con ello ha habido algún momento de buen baloncesto, donde creo que la gente ha podido disfrutar y con, digamos, buenas noticias individuales, sobre todo obviamente Gerson Yabusel, ¿no? Que ha terminado siendo MVP con 21 de valoración, 16 puntos para un Yabusel que estos partidos le vienen muy bien porque es un hombre que ha tenido una temporada un poquito complicada, 15 de rodilla y que ha tenido momentos de rendimiento bastante bajo. Recordar, hablando de franceses, Vincent Poirier no se vistió de corto por pequeños problemas físicos en el calentamiento, por lo cual ahí hubo variaciones que nos permitieron ver en ese sentido a Peter Corneli jugando de 5 con momentos ofensivos bastante buenos, defensivos, algún problema con Gudaitis en el momento de ser más duro, pero creo que Corneli puede parchear perfectamente el puesto de 5 y sobre todo si Poirier está al nivel que ha estado últimamente, pues creo que Corneli tiene prestaciones para poder dar cierto aire a Walter Tavares, que ha sido también por supuesto otro de los protagonistas del partido. Muy activado, metido en todo lo que es rebote, asistiendo, dirigiendo desde los 4 metros del ataque y siendo pues prácticamente imparable en varias situaciones de zona, ¿no? Así que Eddie, como siempre, el caboverdiano, aportando cosas realmente importantes. Y luego, pues nos vamos a quedar sobre todo con los brates, ¿no? Con Mario Hezonja y con Dzanan Musa, que sin tener un partido ninguno estelar, han sido diferenciales en varias circunstancias puntuales, su calidad en ataque se nota, y en el caso de Hezonja también ayudando en el rebote, ayudando en circunstancias puntuales. Bueno, Mario, creo que en el momento que el juego pasa por él, es un jugador que, aun sin estar sobresaliente en su día más inspirado, es que por condiciones atléticas, por condiciones de que pueda anotar de tantas maneras, Panathinaikos no tenía jugadores realmente para poderlo frenar. Y Dzanan Musa deja algunos detalles. También es verdad que no ha estado en sus mejores porcentajes, pero lo de Musa va un poco, chicos, en la línea de siempre. Aunque no esté haciendo su partido, anota fácil, porque es otro jugador que tiene muchas formas de poder conseguir puntos. Este Panathinaikos realmente, pues, aunque se haya reforzado mejor que el año pasado, sigue demostrando problemas de carácter, ¿no? Cositas de Bacon, de Lee Parrish, de los dos ex de Paris Lee, perdón, de los dos de ex Mónaco, que por cierto es con el equipo que nos vemos. Pero muy poquitas cosas a destacar. Creo que es un equipo que le falta bastante corazón y alma. No va mal de talento. Tiene a dos pibos como Gudaitis, Papagiannis y algunos jugadores interesantes, ¿no? Pero creo que le falta bastante empaque. Normal que hayan fichado a Matt Thomas porque con Grigonis en el exterior, ahí en el puesto de alero, no termina de ser un equipo. Y Walters, por ejemplo, no ha estado nada bien en el puesto de base. Creo que es un equipo con bastantes carencias, pero que cabe recordar, ojo, que venía de reventar un partido frente a Zalgiris, remontando un partido que parecía imposible. Así que eso hacía que el Real Madrid en algún momento pudiera tener ese miedo de que esta gente se metiera en partido. Pero la verdad que con esos porcentajes y esa selección y decisión de varios jugadores tan mala, el entrenador de Panathinaikos ha desesperado. También momentos, hay que decirlo, de buena defensa del Real Madrid, que sin ser brillante ha dejado algunas notas defensivas correctas, teniendo en cuenta con qué intensidad hemos trabajado este partido. Que ya os digo, creo que lo que hemos puesto en el titular es perfecto. Victoria medio gas, porque el Madrid ha jugado un poco con los esfuerzos, bastantes rotaciones, bastante repartido todo, o sea que realmente no he visto que el equipo haya tenido que hacer un esfuerzo brutal para ganar un equipo con ciertas limitaciones que tiene Panathinaikos. Así que lo importante hoy era salir sin lesionados, ganar un partido que siempre ellos, aunque se hayan mantenido en goma 15-11 puntos, el Madrid tenía mejores prestaciones a la hora de mover, luego la calidad individual creo que ha marcado mucho factor X en el partido y defensivamente ellos había momentos que se dejaban llevar muchísimo y claro, entre las desconcentraciones de ellos
y las nuestras, pues al final las calidades juegan un papel fundamental para que el Real Madrid se haya podido llevar este partido. Minutos para Fabián también, que ha vuelto. Nigel Williams-Goss, algunos detalles buenos en el puesto de base, y creo que poquito más, ¿no? Poquito más que destacar. Hemos dejado ahí los destacados individuales y ahora pensar en Mónaco, que eso sí, que va a ser un partido a priori muy duro, nada que ver a priori con este de Panathinaikos, y ante un equipo que está siendo de las revelaciones de esta Euroliga, a ver qué podemos hacer, ¿no? Piedra de toque para seguir evaluando al equipo frente a los grandes cocos de Euroliga. Mónaco ahora mismo es un candidato top 6, top 7 claramente a estar en esos puestos, porque está jugando con mucho talento, tiene una línea exterior descomunal, o sea que ya iremos viendo ese partido, porque creo que también, más allá de lo del Barça, que anímicamente creo que nos ha venido muy bien, a ver si mantenemos esa continuidad frente a equipos potentes de la Euroliga, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos mantener un buen estatus, porque ha habido buenos momentos de juego, en el 2 para 2, algunos cortes, alguna lectura positiva en el lado débil ofensivo, alguna cosa defensivamente, un mate espectacular de Mario Gesson. Ya ha habido cositas, ¿no? Ha habido sus cositas en el partido, pero vamos, tampoco ha sido un partido súper brillante del Real Madrid. Aseado, sólido, superioridad, a descansar y a pensar en el Mónaco. Chicos, dejadme vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido el partido del Real Madrid? ¿Con qué os quedáis? Yo me quedaría con Gesson, ya que sigue cogiendo mucho tono, puntos, protagonismo, intensidad y siendo un actor principal, que es para lo que ha venido, ¿no? Yo me quedo con eso, con el tema de Cornelí, que puede jugar perfectamente de 5, algo que sabíamos, más allá de sus deficiencias de intensidad mental y física en algunas circunstancias. Y con Yabusel, que es la gran noticia individual, que se sigue mostrando puntos de mejoría de un jugador que es muy importante para Chus Mateo. Así que nada, darle like si os gusta el vídeo, dejar vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.